El mundo entero aplaudió cuando la primera tripulación del Apolo pisó la Luna y regresó a salvo a la Tierra. Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Mike Collins habían llevado a cabo uno de los sueños más audaces de la historia de la exploración humana. Las hazañas de los astronautas del Apolo se hicieron famosas. Pocos sabían en aquella época que lo que vieron, lo que encontraron, provocaría una reacción científica en cadena, dándonos una nueva comprensión de la formación de los planetas, la formación de la Luna y cómo emergieron la Tierra y la vida. Estos hallazgos, junto con el reciente descubrimiento de agua en la Luna, han recuperado la visión más idealista del Apolo: lanzar nuevas generaciones de exploración humana. La nueva luna del Apolo. Seis veces en 4 años y medio, una nave Apolo sobrevolaría la agujereada superficie lunar y descendería sobre sus polvorientas llanuras. Doce astronautas saldrían para contemplar la Luna desde cerca. En expediciones perfectamente coreografiadas, realizarían experimentos, tomarían medidas y recogerían muestras mientras caminaban o conducían sobre terreno selenita. Estas heroicas misiones anticipaban una nueva era de exploración y logros. La inversión realizada para investigar cómo llegar a la Luna y volver a salvo actuaría como acelerante para ciertas tecnologías que darían forma a la vida moderna: la computación, las comunicaciones, la electrónica, la robótica. Pero ha sido la ciencia resultante como consecuencia del programa Apolo la que definiría cada vez más su legado. La misión de estudiar la Luna era un objetivo fundamental de la era espacial. Los soviéticos desarrollaron el gigantesco cohete N-1, que pretendía enviar cosmonautas más allá de la órbita terrestre. El N-1 no tuvo éxito en ninguno de sus 4 lanzamientos. En su segundo intento, se estrelló provocando una de las explosiones no nucleares más grandes provocadas por el ser humano. El programa lunar americano puso todas sus esperanzas en el potente cohete Saturno V. Enviaremos a la Luna, a más de 385.000 kilómetros de la estación de control en Houston, un cohete gigante de más de 100 metros de altura, fabricado con nuevas aleaciones de metal, algunas de las cuales aún no se han inventado, capaces de soportar calor y tensión mucho más altas de las jamás experimentadas hasta ahora y ensamblado con mayor precisión que el más fino de los relojes.
y que llevará el equipo necesario para la propulsión, la conducción, el control, las comunicaciones, la alimentación y la supervivencia en una misión jamás intentada hasta la fecha hacia un cuerpo celeste desconocido. Vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien. En 13 lanzamientos, el pesado cohete norteamericano jamás fracasó en las misiones que se le encomendaron. El Apolo 8 fue el primer lanzamiento tripulado que llevó el módulo de mando a la órbita lunar. Recibido, buen viaje, chicos. Nos veremos al otro lado. Solos, por detrás de la Luna y sin contacto alguno con la Tierra, los astronautas del Apolo 8 encendieron su único motor, poniendo a prueba la maniobra crítica para que las misiones americanas pudieran volver. Fijaos en esa imagen, ahí está la Tierra. Vaya, es preciosa. Esa imagen desde la Luna dio a un país desilusionado y desalentado por las guerras algo de lo que alegrarse, y sentó las bases de la mayor aventura de la humanidad. Secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos los motores en funcionamiento. Despegue. Tenemos despegue. 32 minutos después de la hora. Despegue del Apolo 11. El 16 de julio, el Apolo 11 despegó. La torre se ha separado. Bien, el programa está en marcha. Neil Armstrong informando. Maniobra de inclinación activada. Apolo 11 en ruta. Neil Armstrong es el comandante de la misión. Buzz Aldrin pilotará el módulo lunar, el Águila, hasta la superficie lunar. Michael Collins pilotará el módulo de mando. El Apolo 11 tarda 3 días en recorrer los casi 400.000 kilómetros entre la Tierra y la Luna. El 19 de julio, Collins enciende los cohetes del módulo de mando y el Apolo 11 entra en la órbita lunar. Vaya, el terreno parece accidentado. Algo ha impactado contra esa zona. Al día siguiente, Armstrong y Aldrin entraron en el Águila para comenzar el descenso. Tened cuidado en la superficie lunar. Como empecéis a quejaros, me vais a oír. Entendido, Mike. Lecturas falsas del radar empiezan a inundar el ordenador del módulo lunar, activando 5 alarmas distintas. Chicos, atentos al radar de aterrizaje. Lo necesitaremos a 3.000 metros. Hay una alarma. 1202, 1202. Informa sobre la alarma 1202. Si no vuelve a producirse, tenemos vía libre. Recibido, tenemos otra alarma. En cada ocasión, el control de misión consideraba que era seguro continuar. Controles, permiso para aterrizar, retro, sí, Fido, sí, control, sí, Telcom, sí, GNC, sí, ICOM, sí, Sergio, sí, Capcom, podemos aterrizar. Águila, podéis aterrizar, cambio. La gravedad de la Luna no es estable. Eso hizo que el Águila cogiera algo más de velocidad. Velocidad horizontal 100 metros. Abajo a 3,5. 47 hacia adelante. Los astronautas pasan la zona ideal de aterrizaje. 4,5 abajo. 5,5 abajo. Sobrevolando un campo de rocas tan grandes como casas y sin apenas combustible, Armstrong toma el control manual en busca de un lugar despejado para tomar tierra. 30 metros. 3,5 abajo, 9 adelante. 5%. ¿Cuánto? ¿7? Vale, 25 metros. Pinta bien, bajando más. 60 segundos. 60 segundos. Bien. Abajo 2,5.
Adelante, adelante. 10 metros. 2,5. Hay algo de polvo. 10 metros. 2,5 abajo. Van 30. Buena sombra. 4 adelante. Girando un poco a la derecha. 30 segundos. 2,5. 30 segundos. Adelante. Giro a la derecha. Paramos motores. Control en posición de parado. Modo de control, ambos en automático. Anulación de mando de motor de descenso, apagada. Brazo de motor apagado. Recibido, Águila. Actívase tranquilidad. El Águila ha alunizado. Unas 6 horas y media después, Neil y Buzz salieron a la Luna. La superficie parece tener un grano muy fino al acercarte. Es casi como polvo. Voy a bajar del módulo. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. ¿Vas a coger la muestra de contingencia, Neil? Sí, Armstrong tomó rápidamente una muestra. intentaré coger alguna piedra. Solo un par. Si tuvieran que volver rápido, no lo harían con las manos vacías. Son preciosas. Se parecen a las de un desierto de los Estados Unidos. Esto es distinto, pero precioso. Armstrong y Aldrin se pusieron a recoger rocas y suelo lunar. Las primeras muestras recogidas por manos humanas en la superficie de la Luna. Los astronautas se encontraban en un mundo extraño, gris, lleno de ilusiones ópticas y yuxtaposiciones inesperadas. Sin atmósfera que la difuminara, la luz del sol era penetrante, con unas sombras totalmente negras. Si te fijas bien, el contraste en general se produce gracias a las sombras. Solo el módulo, el equipo experimental y la Tierra ofrecen toques de color. Neil, ¿vas? El presidente de los Estados Unidos está en su despacho y quisiera deciros unas palabras. Cambio. Aldrin instala un sismógrafo, dando comienzo a un largo estudio del interior de la Luna. Grabaciones de miríadas de seísmos nos muestran que incluso hoy, a medida que se va disipando lentamente el calor de la formación de la Luna, la compañera de la Tierra sigue encogiéndose. Unas vistas preciosas. ¿No son fantásticas? Hay unas vistas maravillosas. Una desolación fantástica. ¿No te dije que tal vez veríamos algunas piedras violetas? ¿Has encontrado alguna? Sí. ¿Algo más antes de volver arriba? Sube esa escalera, Buzz. Adiós, amigos. Muy bien. La tripulación del Apolo despegó de la Luna a bordo del Águila, con 2 cajas de piedras y tierra que pesaban 21 kilos y 55 gramos. Los controles muestran una buena velocidad, Mike. Recibido. No tengo indicación alguna. Vale, Mike. Me pondré en posición y la tendrás.
Menos de 4 horas después, se acoplaron al módulo de mando Columbia para volver a casa. En las siguientes 4 décadas, las muestras del Apolo permitirían a los científicos remontarse atrás en el tiempo, ayudándoles a descifrar una de las historias más espectaculares jamás contadas: el nacimiento de la Luna y la creación del planeta Tierra, tal y como lo conocemos hoy en día. Uno de los mayores hallazgos de las misiones del Apolo es que tanto las piedras de la Tierra como de la Luna comparten formas concretas de oxígeno que los científicos consideran los tipos sanguíneos de los cuerpos del sistema solar. Esto significa que ambos mundos deben compartir una historia común. Una foto del pasado de la Luna comenzó a emerger, en parte, escrita en su propio rostro. Varios cráteres inmensos están rodeados por anillos concéntricos. Se pueden ver en la imagen de esta zona llamada Mare Orientale. Estos círculos pudieron haber sido creados hace mucho tiempo por el impacto de un cuerpo inmenso contra una superficie líquida y caliente. La primera tripulación en la Luna encontró rocas relativamente ligeras por toda la zona del aterrizaje, probablemente lanzadas a la superficie por un material más pesado que se hubiera hundido en el núcleo de la Luna. Estas pistas sugieren que al principio, la superficie de la Luna era un inmenso océano de magma derretido. La segunda misión del Apolo pondría de relieve esa idea. 19 de noviembre de 1969. Pete Conrad y Alan Bean descienden a una región llamada Oceanus Procellarum, u Océano de las Tormentas. Esta inmensa llanura está recubierta por una gruesa capa de magma solidificado, tal vez liberado por un inmenso impacto antiguo. Muy bien, muy bien. Tiene buena pinta, Pete. Ahí está, híjole, justo en mitad del trayecto. Sorprendente, 42 grados, Pete. Se dirigen al Surveyor 3, una sonda robótica que aterrizó en la superficie lunar en abril de 1967. La idea era poder acercarse a pie, pero no alunizar tan cerca como para arriesgarse a cubrir de polvo el Surveyor. Pinta bien. Mira ese cráter, ahí es donde debería estar. Es precioso. 80 metros, bajando a 5. Conrad decidió alunizar a 177 metros del aparcamiento de Pete para evitar el terreno duro, pero aún a 360 metros del Surveyor. Bajando a 2, Pete. Tienes mucho combustible, mucho. Aguanta. 30 segundos. 6 pies, bajando a 2. Lo ha conseguido, vamos ahí. Contacto ligero. Recibido, contacto. Sí. Muy bien, motores apagados, reguladores cerrados, buen aterrizaje, Pete. Increíble, tío. Una vez en la Luna, desmontan la cámara de televisión del Surveyor y otras piezas para llevarlas de vuelta para su análisis. Posteriormente, la detección de estreptococos en algunas piezas del Surveyor sugerirá que los microbios pueden sobrevivir años en el espacio. Esto lleva a la NASA a destruir a propósito la sonda Galileo a Júpiter en 2003 y la sonda Cassini a Saturno en 2017 para evitar contaminar lunas que pudieran estar preparadas para albergar vida. En la superficie lunar, Conrad y Bean recogen una piedra que se acabará conociendo como Crib debido a sus materiales: potasio, tierras raras y fósforo. Estas muestras de las zonas altas de la Luna se conocen como anortosita, un subproducto de una superficie derretida.
Su presencia proporciona otra pista sobre el origen de la Luna. Antes del programa Apolo, los científicos tenían varias teorías sobre la formación de la Luna. Que era un protoplaneta captado por la Tierra a su paso, o que se formó junto con la Tierra al mismo tiempo. ¿Es lo que queda de unos residuos dispersados por un asteroide lo bastante grande como para crear el Océano Pacífico? ¿O está hecha a base de piedras que explotaron hacia el espacio cuando un mineral radioactivo se hundió en el centro de la Tierra? Las 12 personas que caminaron sobre la superficie lunar no vieron nada que pudiera, por sí mismo, solucionar el misterio de la formación de la Luna. Si hubieran vuelto solo con fotografías y recuerdos, tal vez nunca lo sabríamos. Sin embargo, trajeron rocas y tomaron registros minuciosos de su contexto. Esas rocas nos permiten remontarnos a una época hace 4.500 millones de años. En el Reino del Sol, surgió una batalla gravitatoria entre unos planetas nacientes. Una joven y caliente Tierra crece lentamente, atrayendo asteroides y polvo hacia su masa. Un protoplaneta del tamaño de Marte se cruza en su camino. Tiene un núcleo de hierro y un manto de silicio. Tea está en ruta de colisión contra la Tierra. Tal y como muestra esta simulación, colisionó de forma oblicua contra la Tierra, arrancando un tercio de su masa y dejando el resto girando rápidamente. El impacto envuelve a la Tierra en una densa atmósfera de piedras vaporizadas supercalientes. Gran parte de los restos vuelven a caer en una lluvia de agresivos impactos. Más o menos una centésima parte de la antigua masa de la Tierra giraba en forma de disco, convirtiéndose con el tiempo en una especie de anillo abultado. Este anillo de residuos acabará separándose. Y en más o menos un siglo, se fusionaría formando una única esfera. La superficie de esta nueva luna era un océano de magma candente. Las piedras de anortosita flotaban en la superficie, endureciéndose lentamente y formando una corteza. Durante cientos de millones de años, esa corteza se vería afectada por impactos grandes y pequeños. Los cráteres que vemos en su superficie hoy en día dan fe de esta violenta época. $4.510 millones de años después del nacimiento de la Luna, unos exploradores pisarían su superficie en un viaje tanto hacia su pasado como al de la Tierra. Alan Shepard y Ed Mitchell, del Apolo 14, pisan una zona desconcertante, plagada de especímenes de antiguas piedras Creep. Se dirigen hacia el anillo del cráter de Cono en busca de rocas del interior de la Luna, lanzadas a la superficie tras un impacto. Muchas contienen restos químicos de varios impactos
en los que las rocas se derretían y se recombinaban para hacer conglomerados conocidos como brechas. Al contrario que la Tierra, donde la climatología y la erosión han borrado pruebas de todos los impactos, salvo de los más grandes, la Luna guarda un registro de todos sus bombardeos, en miríadas de cráteres, peñascos, piedras escarpadas y lechos de roca machacada hasta deshacerse en forma de polvo. Las grabaciones de las misiones Apolo muestran a los astronautas botando con aparente facilidad en la baja gravedad lunar. En realidad, explorar la Luna es una ardua tarea. Los trajes espaciales, rígidos por culpa del mismo aire que los astronautas necesitan respirar, restringen los movimientos de cadera, rodillas y codos. Aún así, estos soldados de la ciencia tenían que manejar instrumentos complejos. No, maldita sea. Desbastando y recogiendo rocas. Vale, socio. Abre la bolsa. Y taladrando tubos en antiguos suelos, densos y compactos. ¿Qué? Vale. Ese ha entrado por completo. No del todo. No dejan de sorprenderme las alineaciones y las capas del Mount Hadley. Son espectaculares, preciosas. En la siguiente misión, Apolo 15, los astronautas llevaban taladros eléctricos para tomar muestras más profundas. Tiene mucha potencia. No tienes que hacer fuerza. Entra solo. La NASA aumentó sus objetivos científicos. Por eso incrementaron el tiempo de estancia en la superficie. Dave Scott y Gene Irving estuvieron 18 horas caminando y conduciendo sobre la Luna en el primer rover lunar propulsado. Vale, Jim. Voy a poner la antena sobre el rover. Cables conectados. Esa movilidad resultó ser clave para la investigación científica. Nos dirigimos a 320, dirección 350 y rango 43. Es el mapa más detallado que he visto en mi vida. Sí, el terreno es totalmente uniforme. Sí. Su zona de aterrizaje está cerca de un sinuoso tubo de lava llamado la Rima Handley. 5,2. 100 metros. 5,2. Es una inmensa extrusión de magma candente que logró salir a la superficie, luego se enfrió y se solidificó. Más tarde, el techo se hundió, exponiendo su oquedad interior. Fíjate en esas inmensas piedras del muro oeste. Este largo y sinuoso conducto es parecido a los escarbados por los volcanes aquí en la Tierra. Pero la Rima Handley es mucho más grande, de 135 kilómetros de longitud, gracias a la baja gravedad de la Luna. Tubos de lava como este podrían crear hábitats con protección natural para futuros habitantes de la Luna. Mirad eso. Adivinad qué hemos encontrado. Creo que hemos encontrado lo que buscábamos. Guárdalo. Durante su segunda excursión, la tripulación recoge la muestra número 15.415, un objeto que ha pasado a llamarse la roca Génesis. Permitió a los científicos remontarse 4.000 millones de años, a una época en la que la superficie de la Luna era castigada constantemente por asteroides gigantes y cometas. Los cráteres que dejaron estas colisiones, aún visibles hoy en día, son un registro del castigo que la Tierra tuvo que soportar también durante ese mismo período. Esta lluvia de materiales se considera la principal fuente del agua que domina la superficie de nuestro planeta.
La siguiente expedición lunar ahonda aún más en este antiguo periodo. Combustible bien, 10%. Ahí está la sombra. Hay un lugar perfecto aquí, John. Un par de rocas grandes. Bajamos en 3. Tiene buena pinta. Inclina hacia arriba, ¿vale? Ligeramente hacia atrás. 2 abajo, atentos a contacto. El Apolo 16 aluniza en una región lejana a los alunizajes previos para conseguir una mejor triangulación de datos sísmicos y poder explorar terrenos más elevados. Hasta el programa Apolo, la mayoría de los teóricos creían que las zonas altas de la Luna se formaron a partir de antiguos volcanes. Los astronautas John Young y Charlie Duke rápidamente pusieron esa hipótesis en entredicho. En más de 20 horas de exploración, la pareja no encontró casi nada de origen volcánico. En su lugar, la superficie lunar parece haber sido formada solo por impactos. Duke y Young guardaron 2 muestras que resultaron ser las más grandes y antiguas encontradas, de hace 4.440 millones de años, casi tan viejas como la mismísima Luna. En tiempo previsto. Recibido. Despegue. Menudo viaje, menudo viaje. El visor exterior antideslumbrante ha resultado muy útil. Desde el Apolo 15, todas las naves han llevado mapas lunares y cámaras panorámicas montadas en el exterior. Estoy en la cámara de mapeado y la puerta de cobertura está abierta, pero se ha atascado contra el pasamanos. El piloto del módulo de mando debe recuperar las películas, porque acabarán desprendiéndose del módulo de equipamiento antes de reentrar en la atmósfera de la Tierra. Muy bien, allá va la cubierta de la cámara de mapeado. Tío, mira la luna. En la oscuridad del espacio, a más de 315.000 kilómetros de la Tierra, los astronautas Al Worden, Ken Mattingly y Ronald Evans verán la Luna encogerse detrás de ellos al acelerar hacia la Tierra a más de 4.800 kilómetros por hora. Ahí está, tío. Detrás de nosotros. El último Apolo se dirige a una región donde se entremezclan rasgos geológicos más antiguos y más modernos, llamada Taurus Littrow. Muy bien, atentos a las turbulencias. Vaya, ya vamos. Sí. Y ahí está, allá vamos. Houston, ahí está Camelot. Vaya, justo en el objetivo, lo veo. Challenger, podéis aterrizar. Sobre esta mezcla de terrenos camina el primer y único científico del programa Apolo, el geólogo Harrison Jacket Smith.
El material más joven de la zona proviene de un inmenso cráter más lejano, un cráter brillante llamado Tycho, conocido como el ombligo de la Luna. Su análisis confirma que Tycho es resultado del impacto de un asteroide hace 108 millones de años, muy reciente comparado con la edad de la Luna. Oye, hay tierra naranja. No te muevas hasta que lo veas. Está por todas partes, naranja. ¡Qué locura! Schmidt y su compañero y comandante de misión, Eugene Cernan, también encontraron partículas de vidrio creadas en una antigua erupción explosiva. Voy a excavar una trinchera, Houston. Fantástico, chicos. ¿Pero sigue la Luna siendo activa hoy? Para ayudar a averiguarlo, el Apolo 17 llevó el primer instrumento de medición de gravedad, el gravímetro transversal, para dar a los científicos una imagen de lo que yace bajo la superficie. La tripulación excava a 3 metros de profundidad y se remonta 3,8 millones de años bajo la corteza lunar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estabas haciendo ahí? Está entrando en material muy denso. No estoy presionando demasiado. Vaya, los dedos sufren un montón. Los 111 kilos de secciones cilíndricas que traen de vuelta a la Tierra nos contarán una historia de rocas candentes a 200 kilómetros de profundidad en el sótano de la Luna. Cuando los últimos astronautas del programa Apolo llegan a la Tierra, el brillo del Apolo ya ha comenzado a desvanecerse. Temiendo el bochorno de una posible catástrofe espacial, la administración Nixon canceló las 3 últimas misiones Apolo. Pero el programa Apolo dejó una huella científica y cultural indeleble. El espacio simboliza la ambición humana. El cohete Saturno del programa Apolo fue reconvertido en una etapa superior para lanzar la estación espacial Skylab. La NASA ha construido un sistema parcialmente reutilizable para lanzar astronautas a la órbita baja terrestre. Varias naciones con actividad espacial construyeron la Estación Espacial Internacional para animar a la estabilidad política y demostrar su capacidad de cooperación. El trabajo a bordo de la Estación Espacial Internacional ha permitido avanzar en las tecnologías de soporte vital. Mientras tanto, empresarios privados han lanzado satélites, construyendo una sólida industria de suministro de comunicaciones y servicios de navegación. Continuando con la exploración, las agencias públicas, lideradas por la NASA, enviaron oleadas de sondas robóticas a lo más profundo del sistema solar. Dos de ellas, las Voyager, ya se han adentrado en el espacio interestelar. Los observatorios espaciales, como el telescopio Hubble, proyectaron nuestros ojos y mentes hacia el universo. A medida que se revelaba esta edad dorada de la astronomía, surgieron un montón de nuevas preguntas para los científicos que trabajaban con bolsas de piedras y polvo traídas desde la Luna. La teoría del impacto gigante
se convirtió en el punto de partida para replantearnos la relación entre la Tierra y la Luna. En 2017, unos investigadores aplicaron las nuevas técnicas de datación radiométrica a las muestras de la misión de 1971 del Apolo 14. La mayoría de estas rocas son del mismo color gris amarronado, aunque hemos visto una que es casi blanca. Hay una diferencia evidente de color que documentaremos. Hemos visto que debajo de este regolito marrón oscuro hay una capa marrón clara. Este descubrimiento situó el nacimiento de la Luna hace unos 4.510 millones de años, poniendo fecha a la colisión de protoplanetas que formaron el sistema solar que vemos hoy. Si la Luna hubiera nacido mucho más tarde, no habría suficiente tiempo para que nuestro planeta se enfriara y para que la vida surgiera alrededor de 400 millones de años después. Teóricamente, Tea impactó en ángulo oblicuo. Eso habría provocado la inclinación de la Tierra y que ésta comenzara a girar sobre sí misma a una velocidad de 5 horas por giro. A lo largo de los eones, a medida que la órbita de la Luna se fue ampliando, gradualmente ralentizó el giro de la Tierra a las 24 horas que experimentamos hoy. En la antigüedad, las mareas oceánicas de nuestro joven planeta eran mucho más grandes y más frecuentes. A medida que la Tierra se fue enfriando, el agua que salpicaba las islas volcánicas habría provocado la mezcla de sustancias químicas, formando unos compuestos prebióticos más complejos. Las mareas lunares, a cambio, ayudaron a moderar y a regular el clima del planeta, provocando que el calor fluyera del ecuador a los polos. Sin la atracción de la gravedad lunar, la Tierra se tambalearía unos 80 grados. Imagínense si, cada pocos miles de años, al cambiar la inclinación de la Tierra, aparecieran icebergs en Ecuador y Senegal, y playas tropicales en Islandia y en Siberia. Por el registro de impactos descrito por las piedras del Apolo, los científicos comenzaron a imaginar que puede haber agua helada atrapada en las profundidades de los cráteres polares de la Luna. Sin atmósfera que transporte el calor, estos sombríos territorios pueden quedarse fríos durante millones, incluso miles de millones de años. Las primeras pistas llegaron en 1994. Una sonda llamada Clementine hizo rebotar varias señales de radio contra las regiones polares. Los datos resultantes coincidían con moléculas acuáticas. 4 años después, la sonda Lunar Prospector recibió lecturas de hidrógeno asociadas con agua en ambos polos lunares. En 2009, el satélite de detección y observación de cráteres lunares de la NASA, el CROSS, impactó contra el cráter Cabeus cerca del Polo Sur. Y estudiamos el material expulsado tras el impacto, dándonos pruebas espectaculares e inconfundibles de la presencia de abundante agua. El antiguo hielo lunar podría ser la clave para extender la vida más allá de nuestro planeta.
El agua es el facilitador de una posible civilización espacial. El sueño más allá del programa Apolo. La NASA ha anunciado un ambicioso plan para enviar más gente a la Luna. Sin embargo, la agencia recibe menos de un octavo del presupuesto anual que recibía durante el programa Apolo, que costó más de 110.000 millones de dólares actuales. Al mismo tiempo, empresas privadas han comenzado a tomar el relevo del desarrollo espacial. Las técnicas probadas en el proyecto Apolo les muestran el camino. Los emprendedores están invirtiendo ahora porque predicen una vibrante economía industrial espacial. Y los negocios que la impulsarían están arraigados en los enormes recursos disponibles en la superficie lunar. A tan solo 69 horas de distancia en cohete, la Luna es nuestra base extraterrestre más probable. Tiene una fuente de potencia natural, el Sol. La duración del día lunar es equivalente a 2 semanas en la Tierra. Un sistema de granjas de energía solar instaladas en el ecuador de la Luna podrían servir de fuente constante de energía. Estoy recogiendo varias muestras de rocas vesiculares. Silicio y oxígeno extraídos del terreno podrían convertirse en células fotovoltaicas. Plantas de energía solar construidas con materiales lunares podrían ser trasladadas a la órbita terrestre o a ubicaciones interplanetarias. Los rovers propulsados por energía solar podrían moverse por la Luna sin cesar. Las muestras del Apolo nos han enseñado que la superficie lunar es rica en metales para la construcción, hierro, titanio, aluminio y tierra rica en silicio para hacer cemento. Los exploradores lunares probablemente encontrarían oro, platino y tierras raras. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 de las Naciones Unidas impide que ninguna nación de la Tierra pueda reclamar la Luna como territorio soberano. Pero no impide que empresas privadas reclamen derechos de minería. El conjunto de leyes que regirán el desarrollo de la Luna aún está en pañales. Las agencias espaciales gubernamentales podrán, al principio, liderar este reinicio de actividad lunar, pero con el tiempo no serán ellas quienes la gestionen. Es posible que sea necesario un departamento políticamente neutral, una autoridad lunar, para dirigir esta visión y planificación a largo plazo y mantener la paz en caso de que comience una fiebre territorial lunar. Su polvorienta superficie es una nueva frontera. La vieja Luna nos ha convertido en lo que somos. A pesar de que el recuerdo del programa Apolo se desvanece, la brillante luz de esta nueva luna nos llama para que nos aventuremos de nuevo en sus costas y más allá.